Bien, hablaremos sobre la gametogénesis femenina, a la cual le vamos a denominar ovogénesis. También se conoce como oogénesis, con dos O. Pero este proceso de ovogénesis, o sea, formación de este gameto, va acompañado de otro, en paralelo, porque los ovocitos, que son las células de la línea germinal que se forman durante la ovogénesis femenina, siempre van acompañados de células somáticas ubicadas en el ovario. Cuando hablo de células somáticas me refiero a cualquier célula que no forme parte de esta línea germinal, o sea, que no derive de la CGP. Pero a medida que avanza en edad una niña, ¿no es cierto?, una mujer, estas células de la línea germinal van siendo rodeadas por estas células somáticas que experimentan cambios. Y en conjunto, esas células que se han modificado, las células somáticas modificadas, más la célula de la línea germinal, van a formar lo que llamamos folículos ováricos. Entonces, estos procesos marchan juntos. ¿Y desde qué momento marchan juntos? Cuando en la mujer se inicia la división meiótica de las células de la línea germinal. Antes de eso no hay folículos. ¿Qué pasa? Ya hablamos de lo que pasaba antes, ¿no es cierto?, en la etapa somítica del desarrollo embrionario, del periodo embrionario. Pero, ¿qué pasa en el periodo fetal de inicio? Estamos hablando de un feto, ya a partir de los 2 meses de gestación. Las ovogonias han colonizado la gónada en formación, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre en este momento? Las ovogonias van a duplicar su material genético, se van a volver células muy grandes, pero van a comenzar a experimentar un proceso nuevo divisorio. Y ese proceso se va a denominar meiosis. ¿Pero a qué se deben estos cambios? Estos cambios se deben a que estas células de la línea germinal van a ser rodeadas por células somáticas del ovario. Y esas células somáticas cambian. Al comenzar a rodear a las ovogonias, se vuelven bastante planas y adquieren características epiteliales porque forman uniones entre ellas y aparece también una lámina o membrana basal. Entonces, las ovogonias, al experimentar esta encierre, por si queremos decirlo así, o que son rodeadas, cambian. Y esta célula de la línea germinal ahora ya va a dejar de ser ovogonia, va a transformarse o diferenciarse en una célula que entra en meiosis, a la cual le vamos a denominar ovocito 1 u ovocito primario. Bien, ahora, comienza la primera meiosis con la profase. Comienza. Pero ¿qué ocurre ya en el periodo fetal más avanzado, el periodo fetal tardío, o sea, después de los 7 meses de gestación? ¿Qué ha pasado en este ovario? Los ovocitos, que siguen siendo o estando rodeados por esta capa de células planas más una lámina basal, están en profase. Van avanzando lentamente en la profase. Pero cualquier otra célula de la línea germinal que no esté o que no haya sido rodeado por estas células planas va a morir, va a desaparecer completamente. Ya no teníamos CGP, porque las ovogonias reemplazaron a esas CGP. ¿Ya? Las CGP son las que llegaron acá, pero las ovogonias colonizaron durante mucho tiempo y ellas se multiplicaban por mitosis. Pero cuando son rodeadas por estas células planas, todas esas ovogonias deben diferenciarse a ovocito 1. Pero desde el periodo fetal de inicio, que es cuando comienza esto, hasta el periodo fetal tardío, o sea, pasan varios meses, ¿cierto? Muchas ovogonias murieron. ¿Por qué? ¿O cuáles fueron las que no fueron rodeadas por estas células planas y no se diferenciaron a ovocitos 1? Pero también mueren algunos ovocitos 1, a pesar de su estado de diferenciación, por distintas causas, porque ha pasado mucho tiempo. Ahora, a todos los ovocitos 1 que permanecen rodeados por estas células planas de tipo epitelial, ¿no?,
se les va a conocer en conjunto a todo ello como folículos primordiales. También se les llama folículos de reserva. Bien, ahora, ¿qué pasa al momento de nacer? Todos los ovocitos que están en meiosis detienen este proceso divisorio. Todavía están en la profase 1, pero llegan hasta diploteno. Ustedes ya estudiaron las fases de la meiosis y de la mitosis, por lo tanto, esos nombres tienen que ser comunes para ustedes. ¿Y qué ocurre? Queda detenido en esa etapa y se ha calculado que al momento de nacer una niña presenta aproximadamente 2 millones de folículos primordiales y sabemos que cada uno de ellos tiene un ovocito 1 en profase, específicamente en su diploteno. ¿Ya? Y recuerden que estos ovocitos van acompañados por estas células planas. Ahora, ¿qué pasa durante toda la infancia de la niña? Ya no hay más producción de ovocitos porque el proceso está detenido. Las células foliculares, así le vamos a llamar en general a las células que acompañan a estos ovocitos, siguen estando en el mismo grado de diferenciación, o sea, una capa de células planas más su membrana basal. Por lo tanto, durante toda la infancia de una niña, en el ovario, la única estructura presente o las estructuras presentes son folículos primordiales, o recuerden llamados folículos de reserva. El problema es que estos folículos que contienen a este ovocito pueden ser dañados durante la infancia. Los ovocitos pueden morir y las células foliculares también pueden ser dañadas, lo que determina una disminución considerable en la reserva fértil que tiene una mujer. Se ha calculado que aproximadamente el 50% de los folículos primordiales que tenía una niña al nacer van a desaparecer hasta que llegue la pubertad. O sea, durante todos esos años ha disminuido aproximadamente a la mitad. Ahora, ¿qué ocurre con los ovocitos? Pueden permanecer folículos primordiales, pero cada uno de ellos tiene un ovocito. Y el propósito de estos ovocitos es finalmente abandonar el ovario en este proceso llamado ovulación. Y esto va a ocurrir a partir de la pubertad mes a mes, donde a lo menos un ovocito va a ser ovulado por cada ovario. Se van a ir turnando esos ovarios. Pero se ha hecho un cálculo de todos los folículos primordiales que logran sobrevivir a la pubertad cuando se inician los ciclos reproductivos de una mujer. La probabilidad o el porcentaje de ovocitos que finalmente son ovulados, o sea, que terminan este proceso dentro del ovario, es alrededor del 0,1%. O sea, en otras palabras, la vida fértil, el potencialidad de fertilidad en una mujer es muy escaso, es muy bajo. Y con el tiempo cada vez más se reduce. Eso determina que llega un momento en la vida de la mujer en que ya no hay reservas fértiles, por lo tanto termina su vida fértil. El caso de los hombres es totalmente distinto. Ahora, ¿qué pasa a partir de la pubertad? A partir de la pubertad se reinicia, porque en realidad para que se desarrollen las gónadas antes del nacimiento, se requiere cierta actividad hipofisiaria para estimular el desarrollo de esa gónada. Pero durante la infancia, la actividad de la hipófisis prácticamente es nula. O sea, no se están liberando hormonas que van a reactivar la función de las gónadas. Pero a partir de la pubertad se reinicia el funcionamiento de la hipófisis y va a comenzar, ¿no es cierto?, en este caso, a producir hormonas que van a estimular estas gónadas. Y la primera hormona que es de este tipo de gonadotrofinas, que es liberada, ¿no es cierto?, a partir de la pubertad, es la llamada hormona folículo estimulante. Una de estas dos gonadotrofinas, recuerden que eran dos las gonadotrofinas, la FSH y la LH.
FSH, hormona folículo estimulante, y ella va a actuar a partir de la pubertad sobre las gónadas, y con eso se inicia este proceso de cambios en la gónada femenina. Ahora, a partir del estímulo, pero indirecto, de la FSH sobre células somáticas que se encuentren en el ovario, va a reanudarse el proceso de foliculogénesis. ¿Ya? Foliculogénesis. ¿Y en qué va a consistir? Que indirectamente las células somáticas van a activar, no vamos a explicar el proceso tal cual ocurre, van a activar a las células foliculares que estaban acompañando durante tanto tiempo este ovocito detenido en esta meiosis 1 profase diploteno. Y estas células foliculares van a cambiar su aspecto. Van a transformarse ahora en células cúbicas, con uniones intercelulares y membrana basal. Y al comienzo van a formar solamente una capa. Bien, ahora, estas células foliculares no tienen receptores para FSH, por eso necesitan el estímulo indirecto a partir de esta FSH, pero desde las células somáticas. Bien, ahora, todos los folículos que respondan a este efecto indirecto van a diferenciarse de folículos primordiales a folículos primarios, pero van a quedar la mayoría de reserva. Solamente algunos de estos folículos de alguna manera van a experimentar lo que llamamos una reclutación. Ahora, no se conocen los mecanismos exactos de por qué algunos de estos folículos primordiales o de reserva responden a esto, pero nunca lo van a hacer todos. No puede ser porque se nos acabaría de una vez toda la reserva. Entonces, a partir de la pubertad, mes a mes, solamente algunos de estos folículos primordiales van a experimentar este cambio, en donde, ¿no es cierto?, van a comenzar a cambiar primero que todo las células foliculares. Pasan de ser planas a cúbicas. También se describen que pueden ser cilíndricas. Solamente cuando hay una capa pueden ser cilíndricas también. Lo más común es que sean cúbicas. ¿Bien? Ahora, estos folículos primarios, ahora se van a conocer así, todos los que fueron modificados, los primordiales siguen estando, porque son reservas, ¿ya? Pero los que han experimentado estas modificaciones se van a conocer con el nombre de folículos primarios. Y las células foliculares cúbicas ahora se van a multiplicar por mitosis. La mitosis, recuerden que es el típico tipo de multiplicación que experimentan todas las células somáticas. Entonces, rápidamente van a ir aumentando en número estas células y van a formar capas concéntricas en torno al ovocito. Van a seguir siendo folículos primarios, pero la diferencia es que cada vez van a tener más capas de células. Bien, ahora, cuando en un folículo primario se observan 2 o más capas de células foliculares cúbicas rodeando al ovocito, va a aparecer lo siguiente. Se forma o es visible una membrana que al microscopio óptico se ve bastante acidófila y se denomina zona pelúcida. Ahora, la zona pelúcida es formada por liberación de algunas proteínas desde el mismo ovocito y desde la primera capa de células foliculares. ¿Ya? Básicamente es una glicoproteína que va a ser trascendente en todo lo que le ocurra de ahí en adelante al ovocito. Va a formar básicamente una barrera que va a evitar la contaminación, la destrucción del ovocito. Pero recién ahora, o sea, los ovocitos de los folículos primordiales siguen estando expuestos a daños de tipo general, daños ambientales, pero los que ya han sido seleccionados o reclutados comienzan a ser protegidos por esta zona pelúcida. Ahora, la zona pelúcida va a acompañar al ovocito y a las etapas iniciales del desarrollo embrionario durante un buen tiempo. Eso lo vamos a ver en las clases que continúan.
Bien, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos resumido el proceso de ovogénesis. Recuerden que también se conoce como oogénesis. Eso lo tenemos al lado izquierdo. Y al lado derecho tenemos un resumen, pero una cosa muy general, de lo que ocurre a partir de la pubertad en el ovario de una mujer. Ahora, vamos a explicar brevemente y vamos a combinar ambos procesos, porque están juntos. Pero partimos cuando solamente en el ovario, o sea, antes del nacimiento, incluso antes del periodo fetal, ¿no es cierto?, entre la etapa somítica y metamórfica del periodo embrionario del desarrollo intrauterino, en el ovario femenino tenemos ovogonias, o sea, estos gonocitos femeninos que solamente se multiplican por mitosis. Pero sabemos que durante el periodo fetal de inicio hay cambios. Las ovogonias van a ser rodeadas por células planas de tipo somática y eso va a determinar que estas células dupliquen su material genético, aumenten de tamaño, pero empiecen un proceso nuevo de división celular. Van a comenzar una meiosis. Entonces a esta célula le vamos a denominar ovocito primario. Pero estos ovocitos primarios, para mantenerse en este estado de división, deben estar rodeados por estas células planas, ¿ya? Y a este conjunto le llamábamos folículo primordial. Bien. Ahora, durante o a partir del nacimiento y durante toda la infancia, ¿qué vamos a tener en el ovario? El ovario va a estar colonizado por folículos primordiales que contienen, ¿cierto?, este ovocito 1, en profase 1 diploteno. Están ahí, sin cambios. Pero ¿qué pasa a partir de la pubertad? A partir de la pubertad, algunos de estos folículos primordiales van a ser reclutados y seleccionados y van a experimentar los cambios que mencioné hace un rato. Y le vamos a denominar folículos primarios. Por eso se llaman primarios, porque son los primeros tipos de folículos que se observan a partir de la pubertad. Bien, ahora, dijimos que los primeros folículos primarios, valga la redundancia, tienen una sola capa de células cúbicas o cilíndricas rodeando al ovocito 1 que está en profase diploteno. Pero este proceso avanza rápidamente en donde las células foliculares se multiplican, formando múltiples capas de células rodeando al ovocito. Células cúbicas siempre, además de una membrana basal. Bien, cuando llegamos a tener alrededor de 18 a 20 capas de células foliculares cúbicas rodeando al ovocito, este folículo va a experimentar cambios. Entre las células foliculares van a poder observarse una o más cavidades entre estas células en el interior. Y esas cavidades están llenas de líquido, porque las células foliculares se vuelven secretoras. ¿Y a qué se debe todo eso? Se debe a que las células foliculares, en este tiempo, a medida que iban aumentando en capas, pudieron expresar receptores para FSH. Entonces ahora la FSH va a actuar directamente sobre las células foliculares, los que las sobreestimula, y las estimula para que se multipliquen, para que se diferencien, se transformen en células secretoras. Y la secreción se va a conocer en conjunto como líquido folicular, pero el líquido folicular contiene o tiene muchos componentes. El más relevante que a nosotros nos va a interesar es una hormona, la hormona femenina por excelencia, la hormona que conocemos como estrógeno, que la producen las células foliculares. ¿Pero de qué folículo? De los folículos que tienen cavidades. Ya estos folículos que presentan cavidades, en conjunto se le llama folículos antrales. Antro significa cavidad. Pero, a los primeros folículos a los cuales les aparece cavidades, se les va a conocer como folículos secundarios o folículos antrales